Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Temas por los que le hemos invitado a Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID. Bueno, hay un artículo interesante que propone Arturo respecto al tema de la jubilación patronal, pero también hay otro tema que, bueno, este de la jubilación patronal, si bien no está en un tema de debate público, es algo que se lo ha mencionado porque, bueno, ya vamos a conversar las razones de por qué debería eliminarse o no este derecho. En todo caso, algo que sí que está en una pregunta que está analizando la Corte Constitucional para a su vez preguntarnos a los ciudadanos en consulta es sobre el trabajo por horas en el turismo. Y por ahí se mencionaba que si esta pregunta es aprobada en consulta popular, se proyectaría una creación de 30.000 nuevos empleos. Eso lo mencionaba la ministra Ivonne Núñez. Y bueno, recordemos que en agosto, a inicios de agosto, el presidente difundió las 7 preguntas para consulta popular previstas inicialmente para el 14 de diciembre. No lo sabemos todavía porque la Corte Constitucional, de hecho, tiene que revisar estas preguntas y ver la vía de que si va a ser reforma o si es que va a ser enmienda a la Constitución. En todo caso, si es que iría, pues para reforma ya tendría que ser un trámite mucho más largo porque va a pasar por la Asamblea. De todas maneras, si es que nos preguntan directamente, tal vez se podría alcanzar para esta fecha. En todo caso, esto vale la pena conversarlo porque está entre estas preguntas la contratación por horas únicamente para el sector del turismo. Así está planteada la pregunta y vamos a empezar con esto. ¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Según la ministra Núñez, con esto se pretende incentivar y darle fuerza al sector turístico, el cual dijo es de mayor dinamismo y representa al Estado ingresos económicos, y con esta proyección, ¿no?, de la creación de 30.000 nuevos puestos de trabajo. Ahora hay otras voces también que dicen qué pena que solo se limite al tema de turismo. Le habíamos preguntado a la ministra Núñez en estos micrófonos sobre esto y mencionaba que si es que no limitan de esta manera, quizás la Corte Constitucional no acepte este cambio. Estamos con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID, y vamos a empezar por esto que está, bueno, en análisis de la Corte Constitucional. ¿Y cómo vemos esta pregunta, Arturo? ¿Cree que podrán crearse esos 30.000 nuevos empleos y dinamizarse de alguna manera la economía, el sector del turismo, sobre todo que ha estado un poco en declive y afectado desde la pandemia? Bienvenido, Arturo, y gracias por acompañarnos. Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, yo creo que la contratación por horas no debería limitarse únicamente al sector turístico. Yo creo que debería implementarse en todos los sectores de trabajo. Claro, el problema es que está muy satanizado por cómo funcionó durante la década de los 90, ¿no? Y cómo también se prestó a abusos junto con la intermediación laboral, y que en lugar de controlar o de exigir e implementar formas de cumplimiento de las medidas de no precarización que tenían esas formas de trabajo asociadas, ¿no? Pues en lugar de reforzar esos controles, se lo terminó eliminando. Así es. Entonces, y claro, ¿no? Se utilizó todo un discurso de desprestigio sobre estas formas de contratación, porque en efecto sí fueron formas de abuso y precarización del trabajo, pero no necesariamente es así, porque se puede diseñar bien una medida de ese estilo y poner los controles suficientes para que no se precarice el trabajo y más bien que sean una oportunidad de generar trabajo para la gente que, sobre todo tantos jóvenes que salen a la vida profesional y que no encuentran trabajo, ¿no? Entonces, creo yo que es una medida positiva. Ya lo intentó el gobierno en una consulta pasada, lamentablemente perdió. Esperemos que ahora le vaya mejor. Así Ojalá es. conserve capital político hasta el momento en que sea la consulta.
pero creo yo que es positivo y que puede favorecer justamente a la generación de empleo, ¿no? Ahora lo que le decía la ministra, justamente le preguntaba por qué se limita al tema de trabajo por horas y ella básicamente dice que es porque si no, no se podría admitir esta pregunta y además la idea es que se pueda aprobar esto, que la ciudadanía lo refrende y cuando vea que funciona, pues quizás ahí sí plantear y ampliar a otros sectores. Veamos cómo sucede, ¿no? Pero de momento está así planteada la pregunta y tendrá que la Corte Constitucional dar el ok, digamos, para que los ciudadanos podamos ser preguntado sobre esto. ¿Cómo vemos esto que podría darse en la Corte Constitucional también? Bueno, no le veo problema en la Corte Constitucional, habrá que estudiar bien los anexos. No creo que haya una regresión de derechos, más bien al contrario, creo que lo que se está propugnando es el derecho al trabajo y en defensa del derecho al trabajo, pues dar más oportunidades y más, y abrir un poco el abanico de opciones de trabajo, ¿no? Creo que esto podría pasar por simple enmienda, es decir, una consulta directa a la ciudadanía. No creo que sea necesaria un trámite de reforma constitucional y que debería pasar por la Asamblea primero y que la pregunta pues pase directamente a los ciudadanos, ¿no? El problema es que está satanizada esta figura, lamentablemente, ¿no? Se la ha utilizado como como un fantasma de la precarización laboral y más bien es todo lo contrario, ¿no? Claro, lo importante, Verónica, y ojalá la ministra esté consciente de esto, es que tiene que haber un control para que estas instituciones no se presten a abuso y nuevamente quieran ser eliminadas por el abuso del que se ha hecho, ¿no? Esto es algo que siempre pasa en el Ecuador, lamentablemente. Si algo no funciona bien, en lugar de arreglar el tema, de tratar de encontrar la forma en que funcione mejor, se lo elimina y punto, ¿no? Así es. Y pues quienes salen a la vida laboral se quedan sin opciones en este caso. Ahora lo que se proyecta con esta pregunta son la creación de 30.000 empleos y menciona que, claro, se limita para el sector de turismo, pero no solo eso, tiene que ser la primera contratación, nada más, y que el empleador tiene que además cumplir todas las obligaciones legales de esto de afiliación al IES, pago de décimos, vacaciones, registro del contrato ante el Ministerio de Trabajo. Y bueno, como vemos, como, tal y como se está planteando esta pregunta, Arturo, porque se limita además no solo al sector de turismo, sino a una primera contratación. Y de ahí si queremos volver a contratar a ese empleado que resultó bueno, ya no se puede realizar. Sí, yo creo que estas medidas y esas restricciones sobre todo van hacia la idea de venderlo como algo positivo y que justamente no pueda ser objeto de una campaña negativa, ¿no? Es decir, que solo se contrate la primera vez, que solo sea en este sector determinado, etcétera, etcétera, para tratar, gracias a este mal nombre que tiene lamentablemente el tema de la contratación por horas, ¿no? Pero como bien se plantea en en la pregunta y como bien ha dicho la ministra, pues si se cumplen los obligaciones alrededor de de la contratación, yo no le veo ningún problema. Ahora mismo, Verónica, nosotros en nuestra legislación podemos contratar parcialmente, por tiempo parcial. Claro. Podemos contratar por cierto número de horas, ¿no? Y simplemente lo que rodea a eso es obligaciones proporcionales al trabajo que está realizando. Entonces, las vacaciones del 13º, el 14º, etcétera, la afiliación al IES serán, pues, proporcionales al tiempo de trabajo. Esto no es descubrir el agua tibia, es simplemente adaptar a una figura que ya existe, ¿no? A una nueva forma que sea en horas que no necesariamente sean de corrido, ¿no? Pero la figura ya está. Eso es lo que mucha gente no sabe o no se ha puesto a reflexionar. La contratación por tiempo parcial, ¿no? Es justamente una contratación por horas. Entonces, todo lo que vendrá es a dar más flexibilidad a esa contratación. Importante, amigos, 7:56. Dialogamos con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID. Dos temas importantes, esto que está planteado en la pregunta que envía el Ejecutivo a la Corte Constitucional para consulta popular sobre el trabajo por horas para el sector del turismo y para primeras contrataciones. Y otro tema que no está elevado a consulta, ni mucho menos, y que tampoco se ha hablado
en un debate en la Asamblea de posibles reformas laborales, pero que sí que ha estado quizás en el radar de los empresarios es este tema de la jubilación patronal, un tema que a criterio de Arturo es un incentivo perverso y debería eliminarse. ¿Por qué, Arturo? Esto sí que si es que se propone, me imagino que puede arder Troya entre los sindicatos laborales por una regresión de derechos, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando con la jubilación patronal? A ver, Verónica, primero, sí es un tema que está en discusión porque incluso el Ministerio de Trabajo ha abierto algunas mesas, ¿no? Para discutir justamente esto. Unas mesas que han sido conformadas por empleadores, por trabajadores, por sindicatos, por académicos, ¿no? Incluso yo mismo fui invitado a una de estas mesas a exponer mi criterio alrededor. Entonces, sí es algo que sí está, quizá no tan en el debate público como el contrato por horas, pero es un tema que está analizándose. ¿Por qué? Porque la jubilación patronal es un perjuicio disfrazado de derecho. Porque suena muy bonito en el papel, ¿no es cierto? Que cuando tú cumplas 20 años o 25 años recibas una jubilación proporcional o completa de parte de tu ex empleador, ¿no? Pero la verdad es que esto no se da o se da en apenas entre el 2 y el 4% de los trabajadores. ¿Qué pasa con el resto? Son personas que dejan de trabajar justamente antes de que puedan adquirir este beneficio. Pero ¿por qué? No estamos hablando aquí de maldad de los empleadores ni nada por el estilo, sino que estás hablando de una obligación, ¿no es cierto?, que primero nace como una medida temporal hasta que la seguridad social en el país esté ya institucionalizada, ¿no? Pero como aquí abunda el populismo y la demagogia, ¿no es cierto? La Corte Suprema de la época decidió que este beneficio sea permanente, ¿no? Estamos hablando de ya casi un siglo de que ha transcurrido eso y en donde somos el único país en el mundo en que tenemos una jubilación que es parte de la jubilación del IES, de la jubilación pública, ¿no es cierto? Y una jubilación que tiene que pagarte tu ex empleador, aunque tú ya no Claro, estés generando ningún tipo de producción. Además, se confunde mucho, ¿no? Los empleadores, los grandes empresarios, etcétera. No, todos están obligados, ¿no? Incluso las personas naturales que tengan contratado una empleada doméstica, por ejemplo, ¿no? Entonces, se le obliga al ex empleador, porque ya ni siquiera es su empleador, a seguirle pagando una suerte de remuneración a la persona cuando no te está generando ningún tipo de beneficio y además, ¿no? Se le paga hasta que muera y un año después. Imagínate eso. Nosotros, los padres, por ejemplo, estamos obligados a pagarles a nuestros hijos alimentos hasta que sean mayores de edad. Y ahí se acabó. Imagínate, esa es la obligación que tenemos los padres con los hijos. claro. Y los empleadores tienen una obligación que es de por vida y un año más, ¿no? Es una locura. Y mal interpretada, mal diseñada. Y encima, para colmo de males, ¿no es cierto? Ahora hay una jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia que, en una interpretación absolutamente antojadiza y falta de técnica, señala que no hay límites al monto que se le tenga que pagar de jubilación patronal. No hay No, límite hacia arriba. Hay un límite hacia abajo, pero no hay un límite hacia arriba. Entonces, son cantidades exorbitantes a las que se verían obligadas o abocados los empleadores a pagarle a una persona por el resto de su vida, que es lo que sucede en la práctica, que los empleadores prefieren optar por terminar el contrato antes de que se cumplan los años necesarios para que este beneficio empiece a correr. lógico, ¿no? Preferiblemente pagar el despido intempestivo, todo lo que cuesta, pero no tener esta situación de la jubilación patronal, que es un tema también me imagino difícil de sostener, ¿no? Para muchas empresas. Ahora, vamos atrás, Arturo, porque esta medida, entiendo, nació en la década de 1930 de forma temporal. ¿Qué pasó entonces? Bueno, lo que pasa es que la institución nace como una medida temporal hasta que esté institucionalizada la jubilación o el sistema de seguridad social en el Ecuador, ¿no? Cuando,
Cuando ya la seguridad social se institucionaliza, ya se determina el tema de las afiliaciones, el tema de la obligatoriedad de pagar al IES por cada trabajador, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos de la seguridad social, que también ha ido cambiando y evolucionando, ¿no? Esto debía haber desaparecido, porque ya no era necesario que los trabajadores tengan esta jubilación porque iban a tener las del IES, ¿no? Pero, como te decía, ¿no? Gracias a esta malentendida forma de beneficiar a los trabajadores y en general a la ciudadanía con medidas antitécnicas que suenan muy bien en el papel, pero que a la final son más bien perjuicios, entonces se decidió mantener esta institución, ¿no? Esta institución. Además, un tema interesante, Verónica, y es el hecho de que estamos hablando de que el promedio de vida hace 100 años era mucho menor que el promedio de Claro. vida que tenemos hoy, ¿no? Entonces, ahora es mucho más largo el tiempo que tienen que pagarle a los ex trabajadores por jubilación, ¿no? Por justamente haber aumentado el promedio de vida, ¿no? Y hay esta discusión que también es muy controversial sobre subir incluso la edad en la que uno puede acceder a la jubilación por parte de la seguridad social, ¿no? Justamente porque los promedios de vida han aumentado. Bueno, qué complejo esto. Ahora, ¿qué podría hacerse? Porque poner en discusión esto es importante, necesario, pero también resulta, bueno, un debate negativo por toda la situación que se da, ¿no? De muchos gremios de trabajadores que obviamente están velando por sus derechos, que no puede darse regresión de derechos y más o menos como pasa con el tema del trabajo por horas, esto también se ha satanizado el tema de la jubilación patronal. ¿Qué debería hacerse o si es que se plantean eventualmente más adelante reformas, cómo debería, bueno, si es que se elimina, qué debería hacerse en su lugar? Bueno, es que si se elimina, tenemos la jubilación de la seguridad social, que es la que debería reforzarse. Que la seguridad social deje ser la caja chica del gobierno de turno y que realmente funcione y que haya una salud pública de verdad y una protección a los jubilados de verdad. El problema es que, nuevamente, como la institución de la seguridad social en Ecuador no funciona bien, entonces mantengamos esta medida que a la final es una medida a la que acceden muy pocos, Verónica. Eso es algo que en la discusión parece que yo estuve en esta mesa que te digo, ¿no? Y los abogados de los sindicatos y los sindicalistas mismos se oponían justamente por lo que tú has dicho. No, es una regresión de derechos. Que yo decía, pero ¿qué derechos, señores? Si los derechos que están, el derecho que están defendiendo es un derecho que no le favorece a casi nadie, ¿no? Y que más bien perjudica. Entonces, dentro de una ponderación de derechos que seguramente cuando si esto realmente ya empieza a debatirse más seriamente y hay una propuesta de eliminar, la Corte Constitucional probablemente sea la que dirima, ¿no es cierto?, si es no una regresión de derechos, pero ahí la Corte Constitucional tendrá que ponderar qué es más importante, si el derecho al trabajo o este derecho supuesto que no le beneficia a casi nadie, ¿no? Yo creo que tendría que la lógica pesar y decir, bueno, si esto es algo que más bien perjudica, Claro. eliminémoslo, ¿no? Esperemos que sea así. Por parte del gobierno, podría, con la mayoría que por lo pronto tiene en la Asamblea, podría proponer una ley en ese sentido y eliminarla de tajo, ¿no? Eliminarla de tajo y pues ya habrán demandas de inconstitucionalidad y eso se dirimirá en la Corte Constitucional en la discusión ya jurídica que haya. Pero poner alternativas, es que el problema, claro, la idea de, no, entonces pongamos esta alternativa o pongamos esta otra, Claro. igual le sigues volviendo oneroso al concepto, porque tú ya estás pagando el IES por toda la vida de tus empleadores, por todo el tiempo de trabajo de tus empleados, de tus trabajadores, perdón. Así Y es. encima tienes que pagarles luego, cuando ya dejan de trabajar para ti. No tiene sentido, porque ellos deberían recurrir a la jubilación de la seguridad social y a la salud pública de la seguridad social. Claro, Entonces, ahí para eso viene se el aporta, otro. además. Exacto, ahí viene lo otro, ¿no? Es decir, mejoremos esto también, que eso también es una cosa bárbara, el desastre que es el tema del IES, ¿no? Y cómo funciona. Hemos visto un reportaje recién en Expreso de estas, de las derivaciones hacia la salud privada de ciertos procedimientos y cómo esto ha sido un negociado y una serie de cosas escandalosas que han rodeado justamente a estos procedimientos de derivaciones, ¿no? Pero que
de alguna forma tiene que arreglarse, ¿no? O sea, tiene que alguien que tomar el toro por los cuernos y poner en orden la seguridad social pública. Estoy de acuerdo con usted, Arturo. Muchísimas gracias por acompañarnos para dialogar sobre dos temas. El uno es la contratación por horas que se va a plantear en la consulta popular si es que la Corte Constitucional da el ok. Contratación por horas para el sector del turismo, solamente para primeras contrataciones. Y bueno, eso eventualmente se nos preguntará en las urnas y este tema que, como dice Arturo, no es un tema de amplio debate público, pero que sí se está dialogando, es sobre la jubilación patronal a criterio de un incentivo perverso que se crea y que debería eliminarse, porque muchos trabajadores a causa de esto son perjudicados y despedidos cuando todavía tienen mucho que aportar en sus sitios de trabajo. Así que sí, y justamente lo que pasa, ¿no? Es que se les desvincula laboralmente en un momento en que quizás a una edad, a cierta edad, resulta complejo buscar un nuevo empleo. Entonces, sí, un tema que vale discutirlo. Gracias nuevamente, Arturo, por acompañarnos. Gracias, Verónica, por la invitación. Un abrazo.